Gracias por continuar con nosotros en Directo América de France 24. Revisemos las noticias que han marcado la agenda informativa de este lunes 27 de octubre. La libertad avanza del presidente de Argentina, Javier Milei, obtuvo una victoria contundente frente al peronismo. En las elecciones legislativas nacionales de medio término, se quedó con más del 40% de los votos. Su homólogo estadounidense, Donald Trump, lo felicitó y aseguró que está haciendo un excelente trabajo. El huracán Melissa alcanza categoría 5 y se dirige a Jamaica. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos prevé vientos destructivos, marejada ciclónica e inundaciones catastróficas que empeorarán en el país caribeño. Las autoridades piden buscar refugio de inmediato. Donald Trump sigue su gira en Asia. Ya está en Japón, donde se reunió con el emperador Naruhito. El presidente de Estados Unidos sostendrá el martes un encuentro con la nueva primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, con quien abordará temas como el comercio y la defensa. En revista de prensa revisamos los titulares que nos dejan algunos de los principales medios internacionales. Este lunes, Político reseña cómo una banda de piratas informáticos chantajeaba a las élites políticas de Italia, que revelan las interceptaciones telefónicas descubiertas. Enseguida lo vemos con Elmari Angulo. Y en economía hablamos de lo más reciente en las conversaciones entre China y Estados Unidos en el marco de la cumbre de la ASEAN en Malasia. Esta es la quinta ronda de negociaciones entre las dos potencias económicas y se espera que lleguen a un acuerdo final cerca de la reunión entre Xi Jinping y Donald Trump el jueves. Hablamos del tema en minutos con nuestro periodista Juan Pablo Lucumí y nuestro corresponsal en Beijing. Iniciamos en Argentina. El partido del presidente Javier Milei se hizo con una contundente victoria en las elecciones legislativas nacionales de medio término celebradas el domingo. La Libertad Avanza obtuvo así más del 40% de los votos frente al peronismo en diputados y en el Senado de la Nación. Y no obstante, en ninguna de las cámaras obtuvo mayoría absoluta. El mandatario estadounidense Donald Trump, quien había condicionado su apoyo económico a los resultados de estos comicios, felicitó a Libertario y aseguró que está haciendo un excelente trabajo. Más detalles a continuación. Más de la mitad del total de las provincias argentinas se pintó de violeta. La Libertad Avanza, el partido político del presidente Javier Milei, ganó las elecciones legislativas e incluso en zonas antes opositoras al gobierno federal, como la provincia de Buenos Aires. ¡Viva la libertad, carajo! Una victoria que marca el inicio de la reconstrucción de Argentina, según Milei. El pueblo argentino decidió dejar atrás 100 años de decadencia y persistir en el camino de la libertad, el progreso y el crecimiento. Hoy pasamos el punto bisagra. Hoy comienza la construcción de la Argentina grande. Comparado con 2023, cuando se renovó a la otra mitad de los congresistas, el joven partido oficialista duplicó sus escaños tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, aunque en esta oportunidad fue aliado con el partido de Mauricio Macri. Milei convocó a un acuerdo a los gobernadores que no adhieren al kirchnerismo, principal fuerza opositora, para consolidar el camino de reformas de austeridad en los próximos 2 años. Una política criticada por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien citó problemáticas como el desempleo y cuestionó los intereses de Estados Unidos en Argentina. Yo quiero aclarar que ni el gobierno norteamericano ni JP Morgan son sociedades de beneficencia, que si vinieron a la Argentina no es para otra cosa que para llevarse un lucro, para poner en riesgo nuestros recursos. Los resultados son una buena noticia para el presidente estadounidense Donald Trump, cuya administración recientemente proporcionó a Argentina un cuantioso rescate financiero, pero había amenazado con retirarse si a Milei no le iba bien.
En Chile este domingo tuvo lugar un nuevo debate presidencial de cara a las elecciones del 16 de noviembre. Los 8 candidatos a la moneda evitaron las confrontaciones en el cara a cara televisado y a lo largo de 2 horas pusieron la seguridad y la economía en el centro de la discusión. Según las más recientes encuestas, la contienda se juega entre la izquierdista Janet Jara y el ultraderechista Antonio Kast. La primera se enfocó en el desarrollo económico del país y el segundo busca más bien reducir la inmigración. Vamos a escucharlos. Nosotros tenemos una perspectiva importante, no solo de crecer, sino que de enrelarnos de nuevo a la vía del desarrollo. Y yo quiero decir que lo que está ocurriendo en el mundo con la transición energética, Chile le abre grandes oportunidades, pero para eso nuestra infraestructura se tiene que preparar. Lo digo porque acá hay litio y cobre para la electromovilidad, hay energía eólica y solar para producir energías limpias. Nosotros hemos sido muy claros de que a Chile se entra por la puerta y no por la ventana. La primera señal que hemos dado es que no vamos a hacer regularizaciones masivas. Y nosotros estamos haciendo un planteamiento anticipado para que todas aquellas personas que están de manera irregular en Chile tomen las decisiones a tiempo para poder volver a sus países, para poder volver a los países de los cuales ellos migraron hacia Chile. Ahora vamos al Caribe. El huracán Melissa ya alcanzó la categoría 5, según alerta el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. El organismo prevé que el fenómeno meteorológico azotará a Jamaica este lunes y Cuba el martes con vientos de 260 kilómetros por hora e inundaciones catastróficas. Las autoridades urgen a que los ciudadanos busquen refugio. Ampliamos a continuación. Fuertes olas ya rompen en la costa de Jamaica, donde el viento sopla con fuerza. En toda la isla, los habitantes se preparan para enfrentarse al huracán Melissa y protegen sus hogares y negocios lo mejor que pueden. Estamos colocando contrachapado para barricar las ventanas y sacos de arena para evitar que entren escombros o que se cuele gente. Los vientos ya superan los 260 kilómetros por hora. Los meteorólogos han clasificado el huracán como de categoría 5 y las autoridades jamaicanas piden a la población que extreme las precauciones. Todas las zonas de Jamaica se verán afectadas. El impacto principal de la tormenta se sentirá entre la noche del lunes y el martes. Todos debemos ser muy prudentes y prepararnos para lo peor. La baja velocidad del huracán, de unos 6 kilómetros por hora, preocupa a los expertos, ya que las condiciones de tormenta podrían prolongarse en la isla durante 2 o 3 días y causar daños considerables. Estas precipitaciones potenciales superarán los 90 centímetros en un terreno muy montañoso, lo que sin duda provocará inundaciones catastróficas, crecidas repentinas potencialmente mortales, carreteras intransitables y comunidades aisladas. En las últimas horas, Melissa ya ha azotado con violencia la República Dominicana y Haití, causando varias víctimas. Algunos habitantes expresan su angustia. En su trayectoria, el huracán también debería afectar al sur de Cuba. En Santiago, los habitantes se preparan retirando escombros y cortando ramas para prevenir al máximo los riesgos de accidentes. En otro orden de ideas, en Israel, el Foro de Familias de Rehenes, principal asociación de allegados de los cautivos israelíes en Gaza, pidió este lunes la suspensión de las próximas etapas del acuerdo de alto el fuego hasta que Hamás devuelva la totalidad de cuerpos. En tanto, el grupo islamista busca contrarreloj los cuerpos que prometió entregar a Israel como parte de la primera fase del acuerdo de Estados Unidos para Gaza. Y sin embargo, la devastación del enclave palestino tras más de 2 años de bombardeos israelíes hace muy compleja su localización. A la búsqueda se han unido Egipto, país mediador del conflicto, y las Naciones Unidas. Recordemos que en total el grupo islamista debía entregar 28 cuerpos y de ellos 13 aún permanecen en su poder. Continuamos en el continente asiático. El Palacio Imperial de Japón fue escenario del encuentro entre Donald Trump y el emperador Naruhito. En su gira en Asia, que empezó este fin de semana en Malasia, el presidente de Estados Unidos visita el archipiélago y sostendrá el martes un encuentro con la primera ministra japonesa Sanae Takaichi, con quien abordará temas como el comercio y la defensa. El republicano, quien irá después a Corea del Sur, no descarta reunirse con el líder norcoreano Kim Jong-un. Escuchemos. ¿Tiene alguna respuesta de Kim Jong-un? No le he mencionado, no le he dicho nada, pero me encantaría reunirme con él si quisiera. Me llevé muy bien con Kim Jong-un. Me cayó bien. Yo le caí bien. Si quiere reunirse, estaré en Corea del Sur. ¿Alargaría su viaje para intentar reunirse con Kim?
¿Alargaría su viaje por Asia para reunirse con él? No lo había pensado, pero creo que la respuesta sería sí, lo haría, claro que sí. Y todos los ojos están puestos en Corea del Sur. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistirá ahí a la cumbre de la PEC, en la que debería encontrarse al presidente chino Xi Jinping, en medio del aumento de tensiones entre las dos potencias económicas del mundo por la guerra comercial desatada por la administración republicana. Mientras tanto, este domingo, altos funcionarios de Estados Unidos y de China se reunieron en Kuala Lumpur, al margen de la cumbre del ASEAN en Malasia, y avanzaron en el marco para un nuevo acuerdo comercial. Ramiro Cueva Verena nos amplía. Estados Unidos y China allanan el camino para un acuerdo comercial. El secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent, el viceprimer ministro chino Hu Lifeng y los representantes comerciales de ambos países se reunieron en un encuentro al margen de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático que se celebra en Malasia. Tras el cónclave, reconocieron avances significativos y recalcaron que el marco para un nuevo convenio está preparado. Creo que hemos alcanzado un marco sustancial para los dos líderes que se reunirán en Corea del Sur el próximo jueves. El presidente me dio la máxima influencia al amenazar con aranceles del 100% si China imponía sus controles globales a la exportación de tierras raras. Creo que lo hemos visto y así se evitarán los aranceles. Se abordaron numerosos temas, entre ellos los controles de exportación entre ambas partes, la prolongación de los aranceles recíprocos, los aranceles al fentanilo y la cooperación para prohibir su producción. La expansión del comercio entre ambos países y las medidas relacionadas con los aranceles de la sección 301 de Estados Unidos sobre buques, entre otros. El presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo chino Xi Jinping se reunirán el próximo jueves en Corea del Sur, último día de la gira del norteamericano en Asia. Allí se aguarda que los líderes de las dos economías más grandes del mundo cierren el pacto y desescalen la tensión económica que se suscitó en los últimos meses. Seguimos en el continente africano. A sus 92 años, Paul Biya logró su reelección en las presidenciales de Camerún. Según los resultados oficiales anunciados este lunes por el Consejo Constitucional, logró su octavo mandato con el 53,66% de los votos. Biya lleva en el poder más de 4 décadas y el anuncio llega tras días de protestas encabezadas por simpatizantes de la oposición que exigían resultados electorales que han calificado como creíbles. Veamos quién es este nonagenario presidente. Antes de ser reconocido como el hombre león y asumir la presidencia de Camerún, Paul Biya se desempeñó en dos áreas opuestas: la formación para el sacerdocio católico y la participación en el gobierno como primer ministro. Pero fue la renuncia del primer presidente que tuvo el país camerunés la que lo consolidó definitivamente en el cargo que ejerció por más de 40 años. Ni los intentos de golpe de Estado, los escándalos de corrupción, así como tampoco la crisis generada por el conflicto del Camerún angloparlante, fueron suficientes para ver un cambio de liderazgo en la nación africana. Quiero subrayar que he tenido muy en cuenta las frustraciones y aspiraciones de la inmensa mayoría de nuestros compatriotas de las regiones noroeste y suroeste. Un buen número de respuestas a sus preocupaciones y aspiraciones se ofrecerán como parte de la aceleración del actual proceso de descentralización. Sus seguidores evalúan su administración positivamente, atribuyéndole logros de infraestructura en el país. Pero diferentes sectores de la sociedad civil y la oposición argumentan que durante sus años en el poder fue el momento en el cual la corrupción se generalizó. 40 años de renovación son también muchos años de corrupción, de lucha contra la corrupción, porque hay que recordar que Camerún ha ocupado en varias ocasiones la cabeza o la clasificación de los países más corruptos del mundo. El proyecto de periodismo sobre el crimen organizado y corrupción estima que hasta 2018 Biya había destinado el aproximado de 4 años y medio en viajes privados. Su destino, Ginebra, convirtiendo así al lujoso Hotel Intercontinental en su segundo Palacio de la Unidad a la distancia. Es momento de Revista de Prensa. Y el Mariángulo ya está aquí con nosotros para revisar qué llevan los principales medios internacionales en sus portadas. Bienvenida a él. Feliz inicio de semana para ti. Igualmente, bueno, lunes, finalmente. Así es.
El fin de semana además siempre es muy corto, así que vamos a iniciar ya con lo que lleva Político acerca de una investigación que hace sobre los chantajes que protagoniza una banda de piratas informáticos en contra de la élite política italiana. ¿Qué nos cuenta? Así es, Elena, como bien lo indicas, el medio Político presenta en esta jornada de lunes una investigación que titula de esta manera: cómo una banda de piratas informáticos mantuvo a las élites políticas de Italia como rehenes. Lo que reseña este medio es que interceptaciones telefónicas y órdenes de arresto revelan lo que describe como una entramada de corrupción con la que delincuentes cibernéticos lograron construir una compleja base de datos de secretos de alto nivel. Reseña el medio que para extorsionar a políticos y al sector más rico y poderoso de Italia elaboraron esta base de datos. La investigación, que es de autoría de Antoanetta Russi y de Hannah Roberts, pone al descubierto que se trata de una plataforma llamada Beyond, a través de la cual un grupo de ingenieros informáticos reunieron miles de registros de bases de datos financieras hasta investigaciones criminales. Reseña el medio que lo que hacían con estos datos era construir perfiles de líderes políticos, empresarios y figuras prominentes del panorama italiano, de acuerdo con las interceptaciones de la policía en las que se escucha al presunto cerebro de esta banda, que ha sido identificado como Samuel Camalucci. Tenían en su poder suficiente información para poner en jaque al panorama italiano. El medio destaca que entre los perfiles de los investigados por esta banda hay datos del ex primer ministro Matteo Renzi y también de Ignacio La Russa, quien es el cofundador del actual partido gobernante Hermanos de Italia y actual presidente del Senado italiano. El medio Político indica que tras meses de interrogatorios, los 15 acusados presentarán sus declaraciones en el desarrollo de la que será la primera audiencia judicial por el caso, que se realizará antes de que termine este mes de octubre. Reseña que el escándalo pone de relieve, Elena, una realidad. ¿Cuál es? Que en la era digital la privacidad parece una especie de reliquia. Dice que si bien el acceso a expedientes privados ha sido siempre usado como una especie de arma de guerra, casos como este ponen en evidencia la vulnerabilidad de los sistemas. Político tuvo acceso a miles de páginas de transcripciones de las interceptaciones que realizó la policía de Italia. Dice que los documentos ponen al descubierto falencias graves en materia de seguridad y cita lo indicado por Franco Gabrielli, quien es el exdirector del Servicio de Inteligencia de Italia, quien advierte que es improbable que incluso tras ser sentenciados con las penas más severas por llevar a cabo esta práctica, este tema quede resuelto. Reseña el medio esta investigación que cierra de esta manera, Elena, abro comillas: lamentablemente en todo el mundo, incluso donde la gente gana más, siempre hay ovejas negras, siempre hay gente corrupta. Es la naturaleza humana. Cierro comillas sobre esta investigación que nos presenta este lunes el medio Político. Y una portada además casi digna de película. De película, tal cual como lo describe. Ahora vamos a ir a nuestra región latinoamericana porque el triunfo del Partido Libertad Avanza del presidente Javier Milei en Argentina es reseñado en medios como La Nación, El Clarín y Página 12. ¿Cómo titula? Así es, Clarín titula: Milei arrasó, dejó al peronismo golpeado y llamó a los gobernadores a un acuerdo. Como vemos, los cuatro medios abren con titulares y fotografías muy similares de esta jornada de lunes. Lo que reseña Clarín es que describe al triunfo electoral como una sorpresa mayúscula. Destaca también la forma en la que Libertad Avanza obtuvo cerca del 41% de los votos a nivel nacional. Indica que se trató también de un discurso moderado el que ofreció el presidente argentino Javier Milei tras conocerse los resultados de la jornada electoral de ayer domingo. Dice que Milei también convocó a la oposición y reseña que con un resultado que los sondeos no previeron y sobre todo con una inesperada victoria en la provincia de Buenos Aires, el gobierno de Milei consiguió lo que buscaba como un respaldo contundente en las legislativas, pero también apalancado por el respaldo abierto manifestado por el presidente estadounidense Donald Trump. Vemos también cómo en la portada de este lunes del diario de igual origen argentino La Nación retoma esta misma noticia y titula: Milei obtuvo un rotundo triunfo y
convocó buscar acuerdos. Esta portada reseña, de hecho, una fotografía que nos deja ver a un Milei muy sonriente, similar a la que nos ofrece el Clarín. El medio cita declaraciones del mandatario argentino en el orden de que lo peor a su juicio ya pasó y que va a haber contundentes cambios en la formación de su gabinete. Presenta también en su cara interna, Elena, un análisis al que titula Las razones de una hazaña. El medio dice que hay una suerte de enigmas que hace falta desentrañar después de esta victoria electoral. Dice que el presidente argentino tiene ahora también en sus manos el compromiso de definir lo que sería el nuevo equilibrio interno de su gobierno y también dar señales de cómo interpreta la accidentada peripecia económica de los últimos meses. Vemos como el medio Página 12 titula El peligro violeta, Milei, Trump ganaron y se quedaron con la colonia. Reseña que el gobierno de Milei consiguió finalmente lo que buscaba, pero que no habría sido posible si Trump no le hubiera manifestado su apoyo. Dice que el amparo fue crucial en esta jornada electoral. Indica que el gobierno libertario impuso el miedo a la debacle y que así fue que ganó en estas elecciones legislativas. Dice que la Libertad Avanza se impuso en 16 de los distritos argentinos, que el presidente prometió también una reforma laboral, jubilatoria y educativa, y que el peronismo cosechó cerca del 34,8% de los votos. Dice que también hubo una especie de experimento en algunas provincias unidas que califica como un fracaso. Dice que el oficialismo vivió en estos últimos meses lo que describe como un sub y baja político a través del incremento de la imagen positiva de Milei. Y terminamos este segundo bloque con lo que nos ofrece el diario estadounidense The Wall Street Journal, que titula La victoria electoral en Argentina le da a Milei un mandato de austeridad. Lo que dice el medio es que vimos cómo el presidente argentino ganó para gestar lo que describe como la revolución del libre mercado en las elecciones argentinas, y concluye que este resultado lo que hace es reforzar el impulso de los programas económicos que él mismo ha autodenominado como anarcocapitalistas. Bien, después de este triunfo, esta victoria de Javier Milei, nos vamos a ir a España, al viejo continente, para saber cómo titulan o qué reseñan medios como El País acerca del aniversario de la DANA en Valencia, que cobró la vida de 229 personas. Así es, Elena. De hecho, vemos cómo El País titula Un año de la DANA en Valencia. Historia de un desastre, 155 muertos y 15.000 llamadas de la alerta. Lo que hace el medio español es reconstruir minuto a minuto lo ocurrido en esas horas, que describe como horas de pánico. También aborda la situación de las consecuencias en materia de salud mental en los niños que sobrevivieron a este fenómeno. Dice que el barro sigue todavía muy presente en el recuerdo de muchos de los infantes que lograron escapar de la DANA. Cita también un informe presentado por la ONG Save the Children que cuestiona por qué en los planes de reparación y reconstrucción no se ha tenido en cuenta el tema de la salud mental de los niños. El medio reseña que la DANA se llevó por delante la vida, como bien lo indicaba Selena, de 229 personas en Valencia, 7 en Castilla-La Mancha y 1 en Andalucía. Reseña también las historias de quienes perdieron la vida, en especial una de un matrimonio enamorado, una mujer que estrenaba una casa, un panadero jubilado, un bebé, un guarda con mucho don de gente y un policía fuera de servicio que quiso ayudar en medio de la emergencia. El País también localiza en un mapa interactivo el entorno en el que algunas de estas 6 víctimas perecieron, Elena, y el 29 de octubre, que es la fecha en la que realmente se dio la DANA, prepara un informe especial. Ahí teníamos el contraste de las cifras, 155 contra 229. Me parece que ese es del mero día que ocurrió y después encontraron 37 cuerpos en otro lugar. Horas posteriores. Así. Ahí está. Muchísimas gracias, Elmaría. Como siempre, nos vemos mañana. A ti, Elena, por siempre. Gracias. Ahora es tiempo de economía en France 24. Y Juan Pablo Lucumí ya está con nosotros. Bienvenido, Juan Pablo. Feliz inicio de semana, Elena. Igualmente, pues continuamos hablando de las dos potencias económicas del mundo. ¿Qué avances han habido de cara a estas dos reuniones en Asia, una en Malasia y la próxima en Corea del Sur? Elena, pues hay optimismo luego de las reuniones de las dos potencias, justamente como lo decís vos, en Malasia, en donde avanzan que habrá un acuerdo comercial entre Beijing y Washington tan pronto como el jueves o el viernes de esta semana. Las delegaciones de ambos países, recordemos, se han reunido en Ginebra, Estocolmo, Londres y Madrid antes de esta reunión en
Kuala Lumpur, y lo único que han logrado en el pasado es una relajación de aranceles que dejó, recordemos, las tarifas para los productos chinos que entran a Estados Unidos en un 30% y para los estadounidenses que entran a China en un 10%. Trump en las últimas semanas había dicho que si no llegaba a un acuerdo comercial real para el 1 de noviembre, elevaría nuevamente los aranceles para el gigante asiático. Hay que decir, sin embargo, que la delegación estadounidense declaró con cabeza en alto que Beijing accedió a todas las exigencias de Washington, pero los chinos han puesto los matices a estas declaraciones. Escuchemos. Se abordaron numerosos temas, entre ellos los controles de exportación entre ambas partes, la prolongación de los aranceles recíprocos, los aranceles al fentanilo y la cooperación para prohibir su producción. La expansión del comercio entre ambos países y las medidas relacionadas con los aranceles de la sección 301 de Estados Unidos sobre buques, entre otros. Trump sigue su gira por Asia y ya está en Japón, en donde el principal indicador de la bolsa de Tokio alcanzó los 50.000 puntos por primera vez en su historia, con una alza del 2,4%, impulsada principalmente por la postura a favor de los estímulos de la nueva primera ministra Saen Takaichi y a la espera de las declaraciones de Trump en beneficio comercial de la isla. Vemos también cómo el indicador principal de Corea del Sur sube un 2,5%. Hay más noticias que llegan desde el gigante asiático y para ello nos amplía nuestro corresponsal en la capital china, Adrián Foncillas. Un consenso preliminar, según China, y un acuerdo marco sustancial, según Estados Unidos. En cualquier caso, un camino desbrozado para que Xi Jinping y Donald Trump sellen la paz comercial la semana próxima en Corea del Sur. Fue un fin de semana intenso en Malasia de los equipos negociadores liderados por el viceprimer ministro He Lifeng y el secretario del Tesoro Scott Bessent. Este avanzó que no será necesario que Trump cumpla su amenaza de imponer aranceles a las importaciones chinas en noviembre. China, como es costumbre, ha sido discreta sobre lo hablado. No lo ha sido Estados Unidos, que con mucho optimismo atribuye a esos aranceles un poder ilimitado para someter a China en todas sus reclamaciones. Bastará con no imponerlos para que Beijing coopere en la lucha contra el fentanilo, reabra el flujo de tierras raras o vuelva a comprar soja estadounidense. La historia reciente sugiere lo contrario. Ni todos los aranceles del mundo impidieron la derrota de Trump en la guerra comercial. El desenlace lo sabremos este jueves. Y mientras arreglan sus conflictos comerciales, las dos potencias siguen compitiendo en el mundo. Ayer Trump firmó acuerdos comerciales con varios países de la ASEAN, del sudeste asiático, algunos de ellos sobre tierras raras para rebajar su dependencia de China. Hoy, con Trump ya de camino a Tokio, China ha defendido el libre comercio en contraste con el proteccionismo. Y es que los aranceles estadounidenses, sus restricciones de visados y el fin de la ayuda económica han permitido a China aumentar su influencia en una zona que suma 680 millones de habitantes y una economía de casi 4 billones de dólares. La jornada también ha dejado un vuelo entre Guangzhou y Calcuta. Es el primer vuelo directo entre China e India tras un paréntesis de 5 años. Fueron suspendidos por los enfrentamientos mortales en la frontera. Los aranceles de Trump a India han facilitado el acercamiento a China. Y mientras esto ocurre, Juan Pablo, entre las dos economías económicas del mundo, del mundo, China se acerca a la tercera. ¿De quién estamos hablando? Hablamos de Alemania, Elena, a quien China invitó a pensar en una relación a largo plazo para crear lazos fuertes en un intento de restar importancia a la tensión entre Beijing y Berlín, luego de que el ministro de Relaciones Exteriores europeo pospusiera su primer viaje a la capital china. Esto dijo. China ve y desarrolla constantemente las relaciones entre China y Alemania desde una perspectiva estratégica y a largo plazo. Como grandes potencias y economías globales líderes, la cooperación entre China y Alemania es mutuamente beneficiosa, particularmente en las circunstancias actuales. Ambas partes deben mantener el respeto mutuo, tratarse mutuamente como iguales y buscar la cooperación de beneficio mutuo para avanzar en las relaciones bilaterales a largo plazo de la trayectoria correcta. Estamos hablando de Alemania y revisamos el comportamiento en bolsa de su principal indicador en Frankfurt, la capital económica, a esta hora. Recordemos que Alemania es el principal socio comercial europeo de China, con un comercio bidireccional que se espera supere los 200.000 millones de dólares en 2025, según muestran los datos chinos. Vemos cómo hasta ahora retrocede, sin embargo, 0,1%.
Pese a esto, ninguna de las partes ha realizado visitas oficiales desde que el partido Unión Demócrata Cristiana de Merz derrotó al Partido Socialdemócrata de su predecesor Olaf Scholz en las elecciones de este año. Hoy los indicadores chinos de Shanghái y Hong Kong cerraron por encima del 1%. La palabra era potencia. Así es, potencias económicas. Y ahora seguimos hablando del estado precisamente de las potencias económicas, pero en este caso de Estados Unidos y de Brasil. ¿Cómo están las relaciones? La primera economía del mundo y la primera economía de América Latina se acercaron para definir en qué punto están en sus relaciones y lo hicieron a miles de kilómetros del continente americano, en Kuala Lumpur, capital de Malasia. El presidente brasileño, quien cumple este lunes, 80 años, dijo desde este país a la prensa internacional que ve pronto una solución definitiva a su disputa comercial, así lo dijo. Estoy convencido de que en pocos días tendremos una solución definitiva entre Estados Unidos y Brasil para que la vida siga buena y alegre. Fue sorprendentemente buena la reunión que tuve con el presidente Trump. Si dependiera de Trump y de mí, va a haber acuerdo. El principal indicador de la Bolsa de Brasil se mueve a esta hora al ritmo de las palabras de Lula y sube levemente un 0,3%. Los inversores están a la expectativa de lo que pueda suceder entre Brasilia y Washington para intentar rebajar los aranceles, recordemos, del 50% sobre los productos brasileños, una medida como represalia de Trump tras la condena a 27 años de prisión del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, un político cercano ideológicamente a Trump. Muchísimas gracias por la información económica, Juan Pablo Lucumí. Hasta la próxima. Después con más. Claro que sí. Y gracias a ustedes por su compañía. Regresamos en breve.